Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes para compartir el repaso de la lección número 3. Este repaso tan interesante que tiene un tema titulado La vida y la muerte, o vida y muerte. Y vamos a poder entrar en este estudio, pero antes queremos, por supuesto, pedir que Dios dirija este panel, este estudio, este repaso. Voy a invitar a mi querido amigo Cristian Velázquez, que te los dirijas en la oración, y también al pastor Esteban Borges que nos tenga la lectura del versículo de memoria de esta semana. Así es. Cristian. Inclinamos nuestro rostro. Querido Dios, gracias por este momento, Señor, por permitirnos compartir una vez más de tu lección, de esta hermosa lección, Señor, que nos permitas a través de la vida de Pablo poder entender lo que es el diario vivir con Cristo y poder también entender la ganancia en la muerte. Amén. Que todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria tuya y para todos los que nos están viendo. Todo esto te lo ruego con los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestra lectura bíblica es corta, viene de Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21. Nuevamente, capítulo 1 y el versículo 21. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gracias, pastor. Este tema tan interesante sobre la vida y muerte, o la vida y muerte, es algo que en líneas generales muchos seres humanos, o la mayoría de nosotros, pensamos es parte de la vida. Pensamos que la vida y la muerte son simplemente cosas que nos deben pasar o suceder a todo ser humano. Pero debemos recordar de que en realidad la vida fue dada por Dios, pero no la muerte en sí. La muerte es el resultado de la transgresión a la ley de Dios, a habernos apartado del designio de Dios para nosotros. Y por eso la muerte tiene que ser un aspecto tan complicado, tan complejo, tan difícil de aceptar, de sobrellevar en nuestra experiencia humana. De hecho, en Hebreos capítulo 1, versículos 14-15, noten ustedes cómo, hablando el apóstol sobre la experiencia de Cristo, lo que Cristo iba a hacer por nosotros aquí en la tierra, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos aquí claramente que Cristo vino a justamente poder tener la victoria sobre este enemigo de Dios, este fruto de desobediencia a la ley de Dios, y por ende no podemos pensar que la muerte como la experimentamos, la muerte en sí misma es normal. Dios quiere que tengamos una experiencia diferente, y por eso esta historia, esta lección, mejor dicho, vamos a hablar un poco de cómo el apóstol Pablo expande este concepto, nos ayuda a comprender cómo podemos, al igual que Pablo, decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es esto de que morir es ganancia si estamos en esta experiencia cristiana? Así que vamos a iniciar y vamos a entrar entonces ahora sí al día domingo, donde comienza la lección, donde vamos a entrar en el concepto de la lección para esta semana, donde vamos a justamente compartir dos pasajes de la Escritura. Vamos a entrar primeramente en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Voy a pedir a mi hermano Cristian que nos pueda leer estos versículos. Y luego vamos a volver nuevamente a Filipenses para leer el versículo 21 y 22, que nos ayuda a comprender cómo es esto de que morir se presenta como ganancia. Así que, Cristian, si nos diriges, por favor, allí, en 2 de Corintios 10, 3 al 6. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces vemos que en este pasaje de la Escritura nos presenta ya el contexto de nuestra experiencia en la tierra. Estamos en un conflicto, hay una experiencia de guerra, una guerra espiritual en que todos estamos aquí involucrados. ¿Cómo es esto importante para poder entonces entender? ¿Por qué es importante comprender que a la luz del gran conflicto
este aspecto de vida y de muerte tiene un significado un poquito diferente. ¿Cómo nos ayuda que hables, Cristian? Tú nos puedes compartir un poco de esto. ¿Cómo puedes tú mirar que esta guerra espiritual nos ayuda a comprender este aspecto de nuestra experiencia en la tierra? Yo lo veo esa parte en base a la vida de Pablo. Él vivía, no solamente dijo, me bauticé y soy cristiano, era continuo, era una vivencia continua con Dios. Y al vivir continuamente, él no le tenía miedo a la muerte, porque había conocido tanto a Dios que sabía que estaba asegurada su salvación. Por lo tanto, para él morir era prácticamente recibir el premio, la vida eterna. Y es interesante porque la vida de Pablo es paralela a la de Jesús, ¿cierto? Jesús vino a ejecutar un plan, el plan de salvación, pero no lo vino a ejecutar con comodidad, con mucha elocuencia, sino que fue a sufrir para cumplir la voluntad del Padre. Y lo vemos a través de los diferentes personajes. Uno de los que vemos es también ejemplo como el José. José tenía un plan. Dios tenía un plan para la vida de José. Y ese plan no era sencillamente aprender para ser un gobernador, que él no sabía, pero Dios sabía que en el futuro iba a ser gobernador, sino que pasó un momento de sufrimiento para aprender a hacer la voluntad de Dios. Y así sucesivamente con cada personaje. José, David antes de ser rey pasó por tribulación. Moisés, para poder ser un buen líder, pasó por tribulación. Y Dios utiliza la tribulación para permitirnos vivir en comunión con Él, para establecer una estrechez con Él, de tal manera que a la final, cuando deseemos la muerte, pues sencillamente lo deseemos con gozo y no con tristeza. Muy bien, Pastor Bor, ¿qué nos puede compartir usted con su experiencia sobre este aspecto de este concepto de la guerra, del conflicto que estamos? ¿Y cómo nos ayuda a comprender esto a la luz de lo que todos pasamos en la tierra, que es la vida y la muerte? El apóstol Pablo vivió lo que él escribió en persona. Se ve a través de su vida el odio que tenía Satanás con la obra que estaba haciendo Pablo. A veces nos olvidamos de que detrás del telón está la verdadera batalla entre Cristo y Satanás. Y lo interesante es que Dios no impidió que Satanás le causara problemas al apóstol Pablo, porque tuvo muchas tribulaciones, muchos dolores, estuvo en prisión muchas veces, porque Satanás estaba enojado por lo que Pablo estaba haciendo, porque estaba ganando súbditos de su reino al reino de Cristo. En la sección del domingo, que no dijimos mucho sobre la sección del domingo, No estamos en el domingo. Cristo será magnificado, se encuentra un pasaje muy interesante, y voy a leer el pasaje porque demuestra todos los problemas por los cuales pasó Pablo, y sin embargo nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza en el Señor. Más bien, cada tribulación lo hizo más fuerte. Dice en el versículo 23 de 2 Corintios 11, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Yo no creo que yo puedo pensar en nadie que haya pasado por todo eso, sino Pablo. Satanás estaba muy enojado con lo que él estaba haciendo. Claro. Pero él perseveró.
Y al final de su vida, el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Cuando estaba justo antes de ser decapitado por Nerón. Así que en realidad el lema de Pablo era magnificar a Cristo. Ya sea estando vivo, magnificarlo, o morir y magnificarlo, porque el apóstol Pablo entonces sería un mártir y sabemos que la sangre de los mártires es semilla que trae como testimonio a otras personas a los pies de Jesús. La sección del domingo enfatiza esos puntos de que el enfoque de Pablo era glorificar a Dios, ya sea estando vivo o a través de su muerte como un mártir. Amén, pastor. Eso es algo interesante que, gracias por esta aclaración y enfocarnos en este día domingo, que es tan importante. En la luz del gran conflicto, todos pasamos tribulación. Y si tenemos esta oportunidad de mirar lo que está detrás del telón, como usted mencionaba, podemos entender de que aún en la persecución, en el vituperio, en las tribulaciones, en los problemas que tenemos, en las dificultades, en esas pruebas nuestras, y si esta inclusive nos lleva a la misma muerte, como el apóstol Pablo decía, podemos nosotros magnificar a Cristo, podemos realmente honrar su nombre, elevar su carácter a través de la manera como nosotros respondemos a esas experiencias que nos están en nuestro entorno. Y eso quizás es lo que el apóstol Pablo trata de compartir con este hermoso grupo de filipenses, de sus amados, que él amaba con corazón, de corazón, entrañablemente, tratándoles de recordar de que su prisión, porque estaba en la cárcel, estaba en prisiones, no estaba libre, pero él hacía eco de que si ustedes conocen mi tribulación y conocen que estoy aquí, yo me gozo en este momento porque veo que aún la prisión no detiene el nombre de Cristo, el evangelio continúa. Y eso es la forma, la mentalidad del creyente en el Señor, de que se aferra a su palabra y no se limita al entorno, a lo que ve, sino se afianza en esa esperanza bendita, ¿no? Amén, amén. Amén. En realidad, lo que me impacta de este pasaje que acabo de leer es que lo que culmina la lista es la preocupación que tenía el apóstol Pablo por las iglesias. Así es. Cuando él fundaba una iglesia, eso era como tener un hijo o una hija. Claro. Y esa es la terminología que se usa en el Nuevo Testamento. Él amaba las iglesias. Y a pesar de todos los problemas, la cantidad de tiempo que dejó en la prisión, las veces que lo azotaron, que lo golpearon, eso no es central. Lo central es su preocupación por las iglesias. Ahí usted, pastor, y vemos, Cristian, el verdadero amor por las almas, que debe ser la experiencia de todo creyente que ama a Cristo. El amor por las personas. Y no es un amor simplemente de sentimiento, emoción, de decir, ven, te doy un abrazo, que es importante también esa parte, pero en realidad esa preocupación por la salvación de ellos, ¿no? Ese amor que te lleva a ti a hacer todo lo posible por afirmarlos, quererlos, sobrellevarles, soportarles y también en amor aconsejar, dirigir, enseñar, para que puedan, por supuesto, no experimentar esa vida alejada de Cristo, donde nos lleva a una vida sin esperanza. Entonces tenemos que tener este sentimiento, ¿no? Y Pastor mencionó este punto muy importante. Ahora, vayan, ya no sé si tienen algo más que compartir el día domingo, pero si estamos ya con el día domingo terminados, vamos al día lunes, donde tenemos que entrar en la parte de lo que es morir y cómo morir es ganancia. ¿Por qué morir es ganancia? ¿No? Cristo fue significado de domingo, ahora vamos a ver por qué el apóstol Pablo hace énfasis en Filipenses 1, 21 y 22. Si nos puedes leer, Cristian, a través de ese pasaje tan importante que lo leímos, pero creemos que es importante reafirmar estos dos versículos que nos ayuda a entender lo que el apóstol Pablo sentía en su relación a la muerte. Filipenses 1, 21 y 22 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora, es interesante porque ya habíamos hablado de que él vivía diariamente con Cristo
y para él el morir no era preocupación. Pero él estaba como entre las dos cosas. Ya comprendía que el morir era un premio para él, pero decía, si estoy vivo, hago la obra de Dios, pero si muero, estoy con Cristo, pero mi obra termina para con las iglesias. Y él tenía como esa parte donde dice el versículo 22, no sé entonces qué escoger. Era tanto el amor que él tenía por el pueblo, por sus iglesias, que era prácticamente una persona que no se preocupaba por él mismo. Era una persona que siempre estaba al servicio. Es como los órganos de un cuerpo, el corazón. El corazón no vive para sí. El corazón vive para los demás órganos. Y su amor era tanto como el de una madre cuando da a luz. La madre cuando da a luz es mucho dolor, pero cuando nace la alegría es inmensa. Y él estaba como en esa duda, no sé qué escoger, si seguir en la obra en la cual yo me gozo por las iglesias o morir para ver pronto a Cristo Jesús. Pastor, ¿qué nos puede decir sobre este pasaje usted, ya que Cristian nos presenta esta incertidumbre del apóstol Pablo, ese amor por la iglesia, el amor por Cristo, si les llevaba el trabajar para Cristo a la muerte, él tenía la certeza de la redención, de la resurrección, pero ¿qué nos puede usted compartir en cuanto a este concepto del apóstol Pablo en su conflicto con esta idea de morir en la tierra y tener que quizás verlo como una ganancia espiritual? Bueno, en realidad la lección trae a colación Filipenses 1, 21 y 22, y tal vez podríamos agregar el versículo 23, Sí. donde el apóstol Pablo en realidad presenta tres opciones, no dos. No es permanecer acá, seguir trabajando para ganar gente para Cristo, o morir y que tal vez su muerte sea un testimonio para los que están observando su fidelidad al Señor, como sucedió porque el apóstol Pablo fue decapitado. Pero él presenta una tercera opción que le gustaría, y es que en ese momento fuera trasladado al cielo sin morir. Y eso aparece claramente cuando uno lee el versículo 21 al 23, donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí hay dos opciones. Claro. Vivir y seguir ministrando o morir. Pero luego dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne, es decir, en este cuerpo ahora, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, no sé si escoger entre seguir viviendo y testificando o morir para descansar de mis muchos trabajos y mis muchas obras. Y ahora viene una tercera opción. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, entre vivir o morir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, muchísimo mejor que ¿qué? Que las dos opciones. Mucho mejor que quedarse y seguir ministrando o morir y descansar en el sepulcro hasta que Cristo venga. Lo que está diciendo, lo mejor sería irme ahora. Entonces, este es el pasaje que ha sido interpretado mal por el mundo cristiano. Claro. Porque ellos dicen que Pablo quería inmediatamente después de morir ir al cielo para estar con Cristo, pero esa no es la opción que él está presentando acá. Y pastor, sobre este pasaje que estamos, y esto va a ser más, tocamos también el día martes, pero usted tiene una serie de información, de temas que es importante que compartamos, que la gente que está mirando pueda tener acceso a través de nuestra aplicación, de nuestros documentos que tenemos allí disponibles, nuestros libros disponibles en la página web. Pero pastor, cuéntenos un poco sobre este interesante material que debe ser fundamental, porque uno de los aspectos más sutiles donde Satanás engaña a la mayoría de los cristianos es justamente con el estado de los muertos, o el estado que en este caso Pablo falsamente lo usan para decir que Pablo pensaba que poder estar en el cielo en el momento que moría, ¿no? Pastor, cuéntenos un poco de este tema y de este material importante. Tal vez sería una buena idea tomar un par de minutos para promover este material tan importante, porque sabemos que los dos puntos cardinales de doctrina que van a estar en conflicto es el sábado y el estado de los muertos.
otras doctrinas también, pero esas son las dos primordiales. Hace unos años preparé una serie, estoy mostrando el de inglés, el de español tiene menos capítulos, pero los hispanos que leen inglés, les recomiendo este material, se llama Misinterpreted Text on the State of the Dead. Lo que hace que esto sea un estudio especial, no es que yo lo haya escrito, sino toma los textos controversiales uno por uno para mostrar que como lo entiende el mundo cristiano, están equivocados y en realidad esos textos no están diciendo lo que ellos dicen. Como mencioné, también tengo una serie en español, creo que son 12 temas, donde tomo esos mismos textos, pero el de inglés está más expandido. Por ejemplo, en este material está ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, el ladrón en la cruz, la pitonisa de Endor. Este pasaje que estamos estudiando hoy, las almas debajo del altar, los espíritus de hombres justos hechos perfectos, la predicación a los espíritus encarcelados, los muertos que están parados ante Dios, que significa las llaves del Hades, el rico y Lázaro. Mejor dicho, todos los textos que son mal usados, los estudio en detalle aquí para que podamos documentarnos y no ganar un argumento, sino ganar un alma para Cristo. Amén. Para que no sean engañados al final de la historia. Amén, pastor. Muy importante este material. Queremos recomendarles que lo tengan, lo pueden descargar, lo pueden ordenar también del ministerio. Va a ser una herramienta importantísima porque justamente este concepto del estado de los muertos, como usted mencionó, Pastor Bor, es uno de los puntos cardinales del gran conflicto que hay entre la verdad y el error. Y por supuesto, muchos creyentes en Cristo malentienden en la Escritura y creen en una cosa que no es real, ¿no? No creen en la inmortalidad del alma y otras cosas por el estilo. Pero con esto en mente, queremos animarles a que estudien y consigan el material, pero volviendo ahora a la lección, algo interesante que ya para ir concluyendo la parte del día lunes, que creo que es importante sacar a conclusión, la lección menciona este aspecto de que como cristianos, estoy leyendo el último párrafo del día lunes, dice, como cristianos no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es justo. Contrariamente a la máxima según la cual la fuerza hace a la razón, la verdadera fortaleza es el resultado de la última. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Creo que es importante hacer esto, ¿no? No hay que enfocarse tanto en los derechos de nuestras experiencias en la tierra, ¿no? De derechos como ciudadanos, los derechos como lo que la nación nos da, más enfocarnos en lo que es justo, lo que es recto. Y esto es poder entender de que vivimos en una experiencia donde estamos en un conflicto espiritual y nuestra lealtad a Dios, nuestra verdadera preocupación debe ser cómo puedo mantenerme fiel y leal al Señor. Y la sumisión a la voluntad de Dios es lo que nos va a ayudar a poder sobrellevar y poder honrar su nombre en el tiempo en que vivimos y por ende presentar al mundo que en realidad no estamos preocupados tanto de lo que puede hacer el hombre al cuerpo. Si morimos por dar la vida para Cristo, por dar la predicación del Evangelio, eso debe ser secundario. Nuestro mayor énfasis es poder salvar a otros, presentar el amor de Cristo y como hablaba el pastor Bor y también Cristian mencionabas, ¿no? Poder tener ese sincero cariño y amor y afecto a las almas que perecen, las que están en nuestro alcance. Con esto volvamos al día martes, donde se menciona el tener confianza. Pastor, usted ya nos mencionó el versículo 23 de esta tercera mejor opción. Ahora, tal vez para continuar con ese concepto, la tercera opción, el 23 y 24 del capítulo 1 de Filipenses, ¿qué nos presenta allí estos pasajes? Tal vez, Cristian, nos puedes leer y veamos cómo esto nos ayuda a comprender esta tercera opción que es la mucho mejor, la que Pablo quería tener. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mi versículo 24 dice,
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué vemos aquí tan interesante, no? El apóstol Pablo está hablando de que aún que la mejor opción sería poder irse en ese momento, no en su cuerpo, poder ser trasladado al cielo, como fue Enoc, como fue Elías, sin ver la muerte. Él dice, aunque esa sea la mejor opción, por amor a vosotros, por el afecto hacia vosotros, debo ver la necesidad y veo necesario, tengo que estar aquí. Yo no sé, pastor, ¿qué nos puede decir en cuanto a este concepto, ¿no? De cómo el apóstol Pablo prefiere amar y estar aquí en la tierra y tener que sobrellevar lo que venga en su vida por amor a otros. ¿Qué nos puede compartir sobre ese pasaje y ese punto importante? Bueno, el hecho de que él dice que la razón de su existir es glorificar al Señor. Ujú, Es decir, ya sea por vida, claro, su obra que produce fruto, almas para el Señor, claro. o sea por su muerte, donde él sabía que iba a ser martirizado. Claro. Según de Timoteo, el capítulo 4 lo dice que él sabía que iba a ser decapitado muy pronto. Y sin embargo, él dice, bueno, si en vida yo sigo testificando, gano almas para Cristo. Si muero como mártir, pues de todas maneras las personas van a ver mi constancia y se van a entregar al Señor, van a traer gloria al Señor. Claro, él dice, yo preferiría que Jesús viniera en este momento para trasladarme con mi cuerpo inmortal, incorruptible, Claro. pero para ustedes, para beneficio de ustedes, es más productivo estar vivo y ministrar. Así que él está escogiendo una vida muy difícil, seguir viviendo para gloria de Jesús y para edificación de la iglesia. Veo que el apóstol Pablo, pastor, no tenía la idea de un retiro de la obra para Dios, ¿no? Ni yo tampoco. Yo, por eso usted también, Esteban, Pablo, ¿no? Usted es Pablo, Esteban también Pablo. Esteban Pablo, Por eso digo, el mártir y el eso martirizador. le digo, tiene los dos, en cierto sentido, ¿no? Pero en realidad, hablando de este concepto, ¿no? El apóstol Pablo no estaba pensando en un retiro. No era una idea de decir, bueno, voy a estar disfrutar de este mundo, un poquito disfrutar, ¿no es cierto?, de esta tierra, ya debo descansar. Él estaba en la cárcel, en prisión, y para él era, o sea, o vivo, sirviendo a Dios y siendo un apóstol para ustedes, enseñando, o doy mi vida por ser fiel a Dios como testimonio, como sacrificio, ¿no? Por ser, digámoslo así, un mártir. Pero en su mente no había una idea de quedar en la tierra simplemente para ocupar espacio. Y creo que esto, cuánto bien haría quizás para todo creyente de ponerlo también en su mente, ¿no? Sea tu trabajo, tu rol, ya, aunque no seas un pastor o un predicador. Creo que todo creyente tiene que pensar de esa manera. Mi vida debe ser vivir para Cristo, continuamente, hasta el día que Dios me dé aliento. Amén. Y si es que tengo que morir, que muera, que al morir puede igual dar gloria a Dios y testificar para Cristo con mi muerte. ¿Cuánto cambiaría el mundo, pastor Cristian, si tuviésemos esta perspectiva en nuestras vidas? ¿Cuánto bien haría, Sí, Cristian? Pablo tenía un propósito claro, glorificar a Dios a través de su vida. Y nosotros como seres humanos siempre, en esta tierra, siempre nuestra tendencia es ser malos. Por lo tanto, como Pablo antes de aceptar a Cristo, era un perseguidor, era una persona, por así decirlo, mala. Cuando aceptó a Cristo, se transformó Claro. y logró hacer la obra de Dios con gozo. Y en nuestra vida diaria lo podemos comparar como que necesito tomar una decisión. Yo tengo mis gustos, tengo mis deseos, tengo mis inclinaciones. Y pues son inclinaciones que muchas veces no son malas. Inclinaciones de apoyar a la iglesia, inclinaciones de hacer servicios a la comunidad. Pero a veces se nos olvida que nosotros, como personas carnales, somos siempre inclinados a hacer el mal. Y si nosotros hacemos nuestros planes por nuestra propia cuenta, algo entra. Casi siempre es el orgullo y el egoísmo, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, es importante esta experiencia de Pablo, tener presente de que todos los planes que yo ponga en mi vida
se la encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para mí, aunque a veces aparentemente no tiene lógica, no tiene sentido. Pero con Dios siempre lo que parece sin sentido, siempre llega al final de ese cumplimiento un gozo que se testificó con la vida de Pablo. Pablo era muy feliz, sufriendo, pero no le importaba el sufrimiento. Era muy feliz en la vida que llevaba. Y eso se convirtió en un sermón. Amén. Un ejemplo para que los otros vieran de que realmente vale la pena seguir a Cristo y dejar mis planes por los planes que Dios tiene para mi vida, para cada uno de los que desean aceptar a Jesús. Amén. Yo conozco pastores cuyos nombres no voy a mencionar para no incriminarlos, que anhelan que llegue el momento de la jubilación, para entonces descansar, pasear, etc. Mi filosofía, yo me jubilé oficialmente hace 10 años. Mi filosofía es querer dejar un legado donde si yo llegase a morir antes que Cristo venga, mi trabajo sigue trabajando. Amén. Lo que hice durante mi vida siga haciendo su obra. Por eso es que decidí, junto con otras personas, establecer este ministerio. Porque a través de este ministerio yo he podido escribir muchísimos manuales, grabar muchos temas, que si yo llegase a morir antes que Cristo venga, yo sigo predicando en televisión después de muerto. Dejar un legado. Claro. Por ejemplo, he escrito más de 16,000 páginas solo en inglés de manuales y en español más de 10,000 páginas. ¿Por qué razón? No es para traer gloria a mí mismo, sino para que mi trabajo siga haciendo su obra si llegase a morir antes que Cristo venga. Esa debe ser nuestra filosofía. Era la filosofía de Pablo. Correcto. La filosofía de Pablo era, pues si yo sigo viviendo, yo sigo trabajando. Porque yo no he encontrado ni una sola vez en la Biblia la palabra jubilación. Ahora, hay un texto que enseña esto. En Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz Así es. que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así es. Amén. Por ejemplo, las obras de Juan el Bautista siguen hasta hoy. Es una inspiración, permaneció fiel a Dios. Amén. El testimonio de Pablo, bueno, tenemos todas sus epístolas, sigue ganando almas. Y así debemos hacer nosotros. Yo conozco pastores, inclusive familiares que fueron pastores jubilados, donde tienen mucho que ofrecer. Grandes administradores en la iglesia, grandes maestros. Siempre que me los encuentro, los que están vivos, les digo, produce. Porque cuando te mueras, todo lo que está en tu cerebro se va al sepulcro y se acabó el trabajo que tú puedes hacer. Escribe un libro, prepara material, deja un legado. Porque en realidad nunca debemos decir, bueno, ya llegué, ahora me voy a Cancún de vacación. No, hay que seguir trabajando mientras el Señor nos dé el poder para respirar. Amén. Pastor, algo interesante que usted menciona y también, Cristian, mencionaste, feliz. Pablo era feliz trabajando para el Señor. Amén. Uno debe trabajar para Dios y si no nos da uno felicidad y alegría hacer eso, algo está mal en mí, no en el Señor, no en su obra. Y algo interesante que usted menciona también y lo que menciona en Apocalipsis, ¿no? Cuando uno descansa de las obras, es al momento de morir. Ahí es la jubilación, por decirlo así. Exacto. Nuestro trabajo es hasta que demos nuestro último aliento y por ende agradezco mucho, Pastor, su legado, su filosofía. Creo que es la correcta porque todo creyente está llamado a tener esa esperanza y notamos de que ese versículo que usted mencionó en Apocalipsis 14:13 hace justamente eco a la esperanza bendita de la segunda venida de Cristo, su resurrección, y podremos haber vivido y morido en esta tierra, haber muerto en esta tierra, pero con esa esperanza bendita
podemos estar seguros de Amén. que el próximo pensamiento va a ser, si morimos en esa tierra, Cristo en gloria viniendo por nosotros. O sea, no hay nada en nuestra experiencia de donde tenemos que pensar no sé, en una forma negativa, en una forma, digamos, triste, ¿no? Voy a morir, me voy a perder. ¿De qué te vas a perder si es que no vives más en la tierra porque viviste fiel a Cristo? Vas a descansar de las obras de la tierra, pero vas a morir con esa certeza, con esa esperanza en la venida de Cristo, que es lo que queremos tener, pastor. Los momentos más felices en este ministerio para mí es cuando alguien llama y dice, pastor, yo he estado viendo los programas, quiero que usted me bautice, o me bauticé, o estoy estudiando la Biblia como resultado de los programas. Correcto. Pues digo, oye, vale la pena lo que estamos haciendo en Amén. este ministerio para ganar almas, no solo para este mundo, sino para la eternidad. Es algo extraordinario ver el fruto Amén. del trabajo. No es por gloria del mensajero, sino por la gloria del mensaje Amén. y de aquel mensajero Correcto. de quien testificamos. Amén. Así que tengamos este pensamiento, ¿no? No podemos tener tristeza ni rostros de congoja, aunque estemos en tribulación, aunque estemos en prisión, aunque estemos delante de nuestros verdugos para destruir nuestra vida, tenemos que estar claros que en Cristo podemos tener victoria y que, como dijo el apóstol Pablo, vivir es Cristo y si nos lleva al descanso, también es ganancia. Cristian. Cada uno debe tomar una decisión. Yo puedo seguir mis planes, y como decía el pastor Bor, hay personas que si siguen sus planes, con el tiempo quieren la jubilación, porque se cansa de sus propios planes. Pero si estamos con Dios y si le entregamos nuestros planes a Dios, llegará un momento en que la jubilación no es un problema, sino que uno quiere seguir. Y aquí lo importante es entender de que, porque todo lo que yo haga es para Cristo, yo por fe acepto de que lo que me está pasando como tribulación es porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Amén. Y me ayuda para salir adelante, para ver posiblemente un milagro más adelante o algo que me llene de gozo, porque todo lo que uno haga para Dios siempre va a ser glorificado. Entonces, es una decisión que uno tiene que tomar, la decisión de seguir con mis planes o la decisión de aceptar los planes de Dios, Amén. seguir adelante en la tribulación por fe, Claro. para que podamos tener ese gozo como lo tiene Pablo, como lo tuvo Pablo. Para mí, Sí. una cosa que admiro en la naturaleza, que también se puede usar para explicar cuál debe ser nuestra forma de pensar, es una palmera en la playa. Puede pasar un huracán Sí. que dobla esa palmera casi hasta el suelo, pero cuando pasa el viento, ahí está la palmera parada. Es decir, que el viento hace que la palmera sea más fuerte. Se fortalece. Ajá. Entonces, las tribulaciones y los problemas, Dios los permite no para desanimarnos, sino para entusiasmarnos, para ser más Amén. firmes, más fuertes en nuestra determinación de ser fiel al Señor. Amén. Y esta debe ser nuestra decisión, ¿no? Poder dedicarnos a los planes del Señor, no a nuestros propios planes, saber de que la tribulación nos puede fortalecer aún más y confiar en esa palabra de Dios que nos ayuda a poder vislumbrar la experiencia negativa, aparentemente, la tribulación, como una oportunidad de Dios para fortalecernos, como se mencionaba Pastor usando la palabra, la experiencia de la palmera, para fortalecernos y cimentarnos aún más en lo único que no tiene nada que destruir, que es la palabra de Dios, la fortaleza firme, la roca firme que no puede sino mantenernos afianzados en el tiempo de crisis. Así que si no estamos alegres, si no estamos con alegría en el corazón, tal vez estamos no siguiendo este concepto del apóstol Pablo. Pero vamos a continuar con esta siguiente parte del día miércoles. El miércoles nos presenta una oportunidad del apóstol Pablo a través de lo que menciona allí en el versículo 27 de Filipenses 1:27, porque aquí el apóstol Pablo está haciendo
énfasis, y de paso él, ya lo vimos de la lección anterior, que él comienza esta epístola con una oración para los filipenses y comparte lo que la oración era. Aquí él hace una experiencia de lo que está él pidiendo para ellos. Tal vez nos puedes leer Filipenses 1:27, querido Cristian, y vamos luego a comparar con la oración de Cristo que se encuentra en Juan 17:17-19. Así que vamos a leer esos dos pasajes, primero Filipenses 1:27, y tal vez, Pastor Borsi, nos puede leer usted en el libro de Juan 17:17-19. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, Juan 17 es la oración que hizo Cristo en camino al Getsemaní cuando iba a sudar gotas de sangre y a rogarle al Padre si fuera posible que le quitara la copa de su ira porque estaba cargando con los pecados de la raza humana. Correcto. Y la pasión de Jesús en toda esta oración Sí, es que ellos sean uno, con uno. como yo y tú, Padre, somos uno. Y el versículo 24 dice lo siguiente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y a través de todo el capítulo se usa la palabra uno en términos de unidad. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo para la iglesia. Una de mis grandes, podría usar la palabra disgustos, Sí. es ver lo que muchos adventistas están diciendo en el Internet en contra de los dirigentes de la iglesia y en contra de la iglesia, en contra de la conferencia general, que manejaron mal esto, que hicieron mal aquí y allá. Y el problema es que todo eso lo está viendo el público que no es de la iglesia. Por supuesto. Le está dando una reputación terrible a la iglesia adventista. Nuestro, como decimos en inglés, dirty laundry, Sí, nuestra en casa. ropa sucia debe quedar en casa. Pero muchas veces le echamos tierra a la iglesia y como resultado, ¿quién va a querer pertenecer a una iglesia a donde la gente está viendo en el Internet todas estas cosas negativas en cuanto a la iglesia? Ahora, hay ciertas cosas en la iglesia que hay que corregir. Correcto. Pero no hay que malograr a la iglesia que impide el crecimiento de la iglesia, impide nuestra misión. Y esto, pastor, interesante, ¿no? El apóstol Pablo hace eco a comportarse de una forma digna. ¿Y cómo podemos tal vez, no sé, ustedes al compartir esto, porque usted me trae a colación esta triste realidad de que muchos individuos en su afán de quizás traer una reforma a la iglesia, piensan de que es justamente enfocarse en la sociedad que hay en la iglesia. No es ser ciego a eso, pero publicar y tratar de más bien tener un espíritu de decir no confíen en esos líderes, son esto, aquello, trae no solamente una mala reputación, pero también trae un sentido de desunión, de decir, bueno, estamos aquí y no hay una verdadera sentido de propósito ni unidad en la iglesia. Cristian y tal vez Pastor Borg, ¿cómo podemos nosotros hablar de esto, de este problema tan grande de lo que es la falta de comportamiento digno en la iglesia, desde líderes hasta laicos? Y cómo esto, el apóstol Pablo está hablando de que debe dejarse a un lado. ¿Con qué propósito? De estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo podemos hablar de la unidad que necesitamos tener y no caer quizás en el falso concepto de buscar unidad sin tener realmente verdadera unidad en la palabra? ¿Qué puedo hablar respecto de esto? Sí. Para Dios la unidad es importante porque Jesús trabaja no en forma independiente al Padre y al Espíritu Santo, trabajan unánimemente. Pero el diablo sabe muy bien esta frase, divide y vencerás. Y esa frase cuando
uno dice, quiero hacer una reforma en la iglesia porque todo está mal, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacernos algo, grupo aparte, o hacer las cosas a mi manera, automáticamente el diablo pues sencillamente está ahí, atento, porque él sabe que la división en la iglesia siempre causa un problema para la obra de Dios. Y como cristianos, nosotros no debemos estar preocupados por lo mal que hagan los otros, debemos estar preocupados por ayudar a restaurar las cosas de Dios en su correcto cauce. Debemos de orar por los dirigentes, debemos de hacer partícipes para luchar contra lo que es a veces incorrecto. Siempre con la misión de que no es por nuestros propios medios que lo que hacemos sea para reformar y hacer crecer la iglesia de manera correcta, sino que sea Dios moviendo al Espíritu Santo en la vida de esas personas para que haya una transformación y a la final eso que aparentemente se está viviendo vuelva a unirse. Y eso es un acto de fe. O yo confío en mis planes para hacer lo que me parece correcto y hago el plan de Satanás, que es dividir, o sencillamente sigo confiando en Dios, oro por esas personas para seguir unidad y volver a seguir adelante en la misión de Dios. Bien, pastor. La mejor manera de derrotar a las tinieblas no es peleando contra las tinieblas, sino prendiendo la luz. De nada vale criticar las cosas que andan mal en la iglesia y quedarse ahí nada más criticar. La mejor forma de resolver los problemas en la iglesia es prendiendo la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, el Espíritu de profecía es luz. Seamos positivos. Por eso aquí en nuestro ministerio ustedes nunca van a encontrarnos diciendo que el presidente de la conferencia general esto y aquello. Y si vamos a decir, se necesita música reverente en la iglesia, si se necesita orden en la iglesia, pero eso es presentar positivamente las pautas buenas de la música y no solamente criticar la mala música. Claro. Entonces, la mejor forma de derrotar a las tinieblas no es peleando contra las tinieblas, sino prendiendo la luz, y la luz se encuentra en la palabra y en el Espíritu de profecía. Amén, pastor. Y eso es importante, ¿no? Como usted menciona, exaltando la verdad, pidiendo a Dios dirija a la vida de uno y ser luz, Amén. presentando la verdad y no buscando pelea con la tiniebla. Con esto en mente podemos ir al día jueves, porque justamente el día jueves nos hace eco quizás en la manera como podemos estar verdaderamente unidos en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo, cómo podemos volver a la unidad como iglesia verdaderamente para trabajar con esa dirección de Dios y en ese propósito que Dios quiere que tengamos, y al igual que podemos ser santificados por la verdad. Vayamos al libro, volviendo a Filipenses 1, ahora enfoquémonos en el versículo 28 al 30. Leímos el 27 ya, pero vamos ahora al 28 al 30, y si nos puedes leer, Cristian, estos versículos que nos ayudan a comprender cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender la forma de estar unánimes y combatiendo unánimes esa fe del Evangelio. Así es. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Entonces vemos en este pasaje cómo él está hablando, el apóstol Pablo, en este concepto de cómo podemos enfrentarnos a las tinieblas, ¿no? Dice allí, no dejarnos de intimidar por los que se oponen, no dejarnos, qué sé yo, ¿no? Apagar nuestras voces de exhortar y de presentar la verdad. Vuelvo a decir, no es sacar los cuernos al sol, por decirlo así de una forma. No, es presentar lo que Dios pide, simplemente. Déjale la otra parte al Señor. Resalta la verdad. No nos escondamos o nos sintamos incómodos con la verdad, sino presentar con certeza lo que el Señor ha dejado
para el tiempo en que vivimos. No sé si, pastor, usted nos puede compartir alguna experiencia sobre esto. Sí, lo interesante es que la mejor forma que un ejército puede ganar una batalla Ujú, no es solamente teniendo mejores armas que el otro ejército, ujú, sino tratar de dividir al ejército contrario. correcto. Porque si puede desmoralizar al Ujú. ejército contrario Claro, y puede unir el ejército de ellos, claro. tiene la victoria ganada. Ujú, Porque los que están divididos no van a pelear por una causa en la cual no creen, porque están peleando uno con el otro. ujú, Y por esa razón es que Satanás está tratando de dividir a la iglesia adventista del séptimo día, ujú, con diferentes doctrinas, diferentes conceptos, peleas, luchas, etcétera, porque él sabe que si él puede dividir a la iglesia de Dios ujú. y unir, porque él está uniendo al mundo en Claro. su lado, él puede ganar la victoria, aunque nosotros sabemos que Dios siempre tendrá un remanente fiel que le hará frente y como están con Cristo, Cristo nunca ha perdido una batalla. Pastor, algo que usted menciona allí interesante, ¿no? La fórmula del enemigo es clara: fortalecer a su ejército y desmotivar, desunir al ejército de Dios. Y lo logra, y tristemente muchos de nosotros somos sus instrumentos sin quererlo. No tenemos, nos dejamos llevar por trivialidades en nuestro entorno, a veces por cosas que no nos agradan dentro de nuestra iglesia, de nuestra qué sé yo, familia cristiana o adventista, y hemos permitido de que esta desunidad nos absorba, no sé, nos enfoquemos en esas cosas en vez de buscar y volvernos a la palabra de Dios, a tener nuestro mensaje tan claro que se ha dado. Y eso es la forma como Satanás piensa ganar. Pero gracias a Dios que nos ha levantado y ha levantado este ministerio para exaltar y exponer la verdad que pueda fortalecer a los hermanos, fortalecer a la iglesia. Es el propósito nuestro. Por eso, como usted decía, no hablamos mal de la iglesia, no vamos a sacar nada al sol de lo que la iglesia hace o sus errores. El énfasis es enfocar y hablar de la verdad para que la hermandad se fortalezca y pueda volver su mente y su mirada a Cristo para poder tener una verdadera unidad en la palabra de Dios y con esa unidad poder estar en pie para cuando venga el conflicto que está por venir. ¿Qué más podemos compartir sobre este aspecto de no tener este temor, este miedo al conflicto que se avecina? Cristian. Sí, cuando uno tiene que enfrentar ante un problema, ante una situación o arreglar algo, siempre hay temor. Sí. ¿Sí? El temor a la crítica, al rechazo. Pero si nos encomendamos a Dios, ese temor va menguando y nos permite poder actuar correctamente para poder enfrentar las situaciones. Un ejemplo de ello, la reina Esther. La reina Esther, por su estatus político, Claro. dijo, yo aquí meto mi palanca y hago lo que me parece para salvar a mi pueblo. Sino que sencillamente primero hizo consultar con Dios, Amén. se dedicó en ayuno y oración y confió plenamente en Dios para poder actuar en la voluntad, para glorificar su nombre. Amén. Y es interesante, el libro de Esther nunca menciona a Dios, pero sí que glorifica a Dios a Así través de es. las obras. Y en nuestra vida cristiana debe ser así. Hay que enfrentar los problemas, enfrentarlos con fe, pero no con nuestros conceptos ni con nuestros prejuicios, sino siempre encomendándonos a Dios para poder lograr el plan de Dios, no el plan que nosotros a veces queremos alcanzar. Amén. Amén. Un versículo que está en la lección es en 2 Timoteo 3:12, donde dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, si Satanás no nos está persiguiendo, es razón para preocuparnos. Si Satanás nos está persiguiendo Sí. por seguir la voluntad de Dios, debemos decir, gloria a Dios, el diablo está preocupado. Sí. Es verdad, queremos no estar
en armonía con Satanás, sino en armonía y unión al Cristo. Y eso va a traer rechazo, va a traer conflicto, pero preferible, ¿no es cierto?, estar al lado de la verdad, porque a través de esa unión a Cristo podremos ser salvos. Esperamos a que Dios les bendiga y les guarde y nos esperamos también verlos en el próximo programa de Escuela Sabática. Mientras tanto, que Dios esté con ustedes y los fortalezca en nuestro deseo y oración.